Y aquí en 2 capítulo 9, del verso 6 al 15, le quiero leer lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio, porque él quiere motivarlos y animarlos a ellos a terminar de recolectar la ofrenda que iba a ser dirigida y designada al pueblo o a la iglesia de Jerusalén, a los pobres que se encontraban allí. Entonces yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, 2 Corintios 9, 6 al 15, y dice esto así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coman. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Y quisiera hablarle hoy por algunos minutos sobre el tema: hay ganancia en la generosidad. Hay ganancia, sí hay ganancia en la generosidad. Mírate a donde alguien y dile: hay ganancia en la generosidad. A lo mejor no lo puedes ver, a lo mejor nunca lo has probado, pero te quiero decir hoy: hay ganancia en la generosidad. La palabra del Señor está bendecida. Cuando nosotros miramos en el Nuevo Testamento, podemos ver de que bajo el nuevo pacto no hay una regla ni una obligación para los creyentes en cuanto a lo que es el dar, ni el diezmo. Ahora, lo que sí vemos en el Nuevo Testamento es que la palabra nos presenta que bajo el nuevo pacto los creyentes deben de estar dispuestos a dar libremente y generosamente, como una expresión de la confianza que han puesto en la gracia de Dios. Voy a repetir eso otra vez. En el Nuevo Testamento sí nos presenta que como creyentes debemos de estar dispuestos a dar de nuestro dinero y dar ofrendas de una manera libremente y generosamente, como una expresión de la confianza que nosotros hemos puesto en Dios. Pablo simplemente aquí asume de que los creyentes van a dar lo que los demás necesitan para poder cumplir con los propósitos de Dios.
A la misma vez también, cuando nosotros damos libremente, y la Biblia nos presenta que el dar es algo opcional para el creyente de hoy en día, es algo que hacemos de corazón y de nuestra propia voluntad. Ahora sí tenemos que entender de que aunque lo hacemos libremente y de nuestra voluntad, no es una opción. No es una opción. Para el creyente bajo el nuevo pacto, el dar acompaña la creencia. Están aquí, ustedes están calladitos, pero simplemente voy a poner el fundamento rapidito. Ahora, el ministerio del evangelio requiere, cuando decimos que no es opcional, lo hacemos libremente y de nuestra propia voluntad, pero no es opcional, quiere decir que dentro del ministerio del evangelio, el ministerio del evangelio requiere que en este punto nosotros entendamos consistentemente que la manera en la cual la Biblia opera o la cual la Biblia nos habla no es la manera en la cual la cultura nos presenta las cosas. La cultura se fija y se enfoca en el materialismo, pero la palabra se enfoca en lo espiritual. Bajo la cultura nosotros nos estamos ahogando en el materialismo. Estamos rodeados de cosas y hemos acumulado muchísimas posesiones. Pero el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto se nos habla de que como creyentes debemos de buscar compartir lo que Dios nos ha dado por su gracia con aquellos que no tienen. Aquí en Corintios, la participación en esta colección no era tanto para la iglesia, sino más una evidencia de que ellos eran la iglesia. Voy a repetir eso otra vez. La colección de la ofrenda que iban a enviar a los pobres en Jerusalén no era tanto para la iglesia, sino una evidencia de que ellos eran la iglesia. Nuestras dádivas, nuestra generosidad se convierte en un testimonio cuando nosotros lo hacemos de que somos la iglesia de Dios. El hecho de que los creyentes a veces se preguntan cuánto yo debo de dar revela que todavía no han entendido lo que Pablo estaba hablando. A usted le ha pasado a lo mejor, a mí me ha pasado también. A mí me han hecho preguntas de cuánto se debe dar, pastor, diezmamos, damos el 10%, damos el 5%, si diezmamos tenemos que dar ofrendas también. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuál es el límite? Siempre nos estamos preguntando cuánto damos, cuánto debemos de dar. Pero la realidad es que Pablo estaba presentando otra perspectiva que como creyentes y como iglesia debemos abrazar y entender. El problema normalmente con nosotros no es de que estamos en peligro de hacernos daño porque damos mucho. No sé si hablar aquí o hablar allá o hablar acá, porque todos están igual. No sé a dónde ir. El problema con la iglesia hoy, con nosotros, no es que estamos en peligro de hacernos daño porque damos demasiado. No soy yo que lo digo. Yo puedo contar las ofrendas y yo te puedo decir de que el peligro no es que damos demasiado. Voy a decirlo acá. Nosotros no nos hacemos daño por dar mucho. Nos hacemos daño por no dar suficiente. Y esto es lo que está hablando Pablo. Y de esto es lo que está diciendo él
que la gracia de Dios nos debe de mover, nos debe de impulsar a nosotros ser generosos. Porque la generosidad, por lo que Pablo está hablando, es un termómetro que nos deja saber cuán saludable está nuestra vida espiritual. Esto va a ser difícil hoy. Mírate a donde alguien y dile, aguántate ahí un rato. Que este río lo vamos a cruzar. Lo vamos a cruzar juntos. Y yo sé que esto no es un mensaje que va a tener muchos amenes y aleluyas y gloria a Dios. Pero yo quiero que usted, por favor, por un momento y por un tiempo se abra para poder recibir lo que Dios quiere hablarle. ¿Están aquí? Mi problema no es que doy demasiado, créeme, yo mismo puedo decir que ese problema no lo he tenido mucho. Nuestro problema es que no damos suficiente. Y Pablo aquí quiere motivar a la iglesia de Corinto y les quiere dejar saber de que la gracia de Dios nos debe de impulsar a nosotros dar generosamente sin límites en nuestra vida para llenar las necesidades de aquellos que se encuentran también en la iglesia. Por un estudio que se hizo y un análisis, un americano llamado Tim Stafford dijo que los americanos en la mayoría son los más que contribuyen a las organizaciones sin fines de lucros, con un porcentaje más alto de su ingreso que cualquier otra industria o sociedad. A lo mejor no contando a Israel. Pero usted puede escuchar esto y decir, eso son buenas noticias. Pero la realidad es que no. Porque cuando se mide lo que hoy se ha dado con lo que se ha dado en el pasaje, aunque parece ser más, en realidad es menos. Cuando se calcula el porcentaje de lo que los creyentes están contribuyendo a las organizaciones religiosas o sin fines de lucros, se encuentra de que solamente los creyentes, todos juntos, están dando 1.1% de su ingreso a todas las organizaciones juntas. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta de que aunque el creyente y el americano hoy tiene más que ayer y acumula más riquezas que antes, todavía siguen dando lo mismo. Porque se quedan con el dinero para ellos mismos. Entonces el estudio de estos cristianos americanos revela que la gente cree en trabajar fuerte y trabajar duro y ser decente, pero no confían ni creen en tener un comportamiento cristiano que los distingue de la sociedad. ¿Están conmigo todavía? Ellos creen que el dinero es de ellos para hacer lo que quieran. En otras palabras, el dinero que yo gano cuando trabajo, la mentalidad americana es mío. Y yo hago lo que yo quiera. En Puerto Rico diríamos, yo hago lo que me dé la santa gana. Y en Cuba también. Yo hago lo que yo quiera, porque es mi dinero, yo me lo gané, sudando la gota gorda. Y por lo tanto, yo hago lo que yo quiera. En otras palabras, el dinero es un asunto privado, no público. Y no tiene que ver con otros, sino conmigo. Eso es lo que la cultura enseña. Eso es lo que la sociedad nos enseña. Pero Pablo aquí está enseñando algo diferente. Pablo está diciendo que el dinero que hemos obtenido, sea por trabajo, esfuerzo o como sea,
ha venido a nosotros por la gracia de Dios. Él es la fuente de toda buena dádiva. Y como Él es la fuente de toda buena dádiva, y el dinero que yo tengo, aunque yo estoy trabajando, lo tengo porque Dios me lo ha dado por su gracia. Yo entiendo de que mi dinero entonces no es un asunto privado de hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Es un asunto de yo ser un buen mayordomo que tomo el dinero y lo administro bien para compartirlo con aquellos que tengan necesidad. Aunque no van a haber muchos amenes hoy, sí podemos entender este principio de que Pablo nos enseña y les dice a los corintios: deben de tener una disposición de querer participar de una manera generosa en lo que es dar para apoyar la obra de la iglesia. Eso es lo que básicamente está hablando Pablo y motivándolos a hacer. Y yo cuando leía esto, yo decía: gracias a Dios, Señor. Yo no pensaba que estaba solo. Yo pensaba que solamente a los pastores de hoy en día luchan con el poder motivar a la iglesia y a la congregación en darle a Dios, en ofrendar y ser generosos con lo que Dios le ha entregado. Pero me he dado cuenta que eso existía desde entonces. Y entonces ahora Pablo les habla de 3 beneficios para poder motivarlos. 3 beneficios que uno obtiene cuando uno es generoso y contribuye para apoyar la obra de Dios. Vírate donde alguien y dile: hay un beneficio. Sí, hay beneficios. Cuando uno es generoso, Dios lo recompensa. Dios, el que da toda buena dádiva, recompensa a aquellos que son generosos con lo que Él ha dado. Si tú abres tu corazón, Dios abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces nuestro llamado como creyentes es a ser generosos. Diga conmigo: Dios nos llama a ser generosos. Y yo quisiera llegar a un punto donde esta generación se pudiera distinguir y se pudiera conocer por una generación generosa. Que en lugar de nosotros decir: el problema nuestro no es que damos mucho, que pudiéramos decir: el problema en esta iglesia es que se da demasiado. Y que yo tuviera que decirles a ustedes en el tiempo de la ofrenda: paren de traer ofrendas porque ya es demasiado, no podemos. No podemos recibir más. Yo quisiera que ese fuera el problema. Pero escuche bien, porque yo no sé si usted en este día entiende de que Dios hoy le está hablando y lo está llamando a ser parte de una generación generosa, distinta a la de esta cultura, diferente a cómo esta sociedad ha enseñado. Yo no sé si alguien en este día dice: yo no quiero ser de los que toma y acumula para sí mismo. Yo no quiero ser egoísta. Yo quiero ser de los que recibe y puede tomar de lo que tiene para compartirlo y para darlo y para apoyar la obra de Dios. Yo estoy declarando que Dios va a levantar personas que serán fundamento de la iglesia, que ayudarán a expandir la obra de Dios, que ayudarán para que nosotros podamos seguir predicando el evangelio de Jesucristo en todas las naciones. Yo estoy declarando que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a ser generosos con lo que tienen. Y hoy a estas personas, yo le quiero decir a estas personas que hay beneficios de parte de Dios, que Dios nos da por ser generosos. Si tú has sido generoso y todavía no ves la promesa, te vengo a decir: no te des por vencido, no pares de dar, no dudes por un momento que Dios es fiel a sus promesas y lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Así que prepárate para ver la cosecha, pero escucha bien, porque el primer beneficio de aquellos que dan para apoyar la obra de Dios es que cuando dan para apoyar la obra de Dios, se hacen ricos espiritualmente.
aquellos que dan para apoyar la obra de Dios se hacen ricos espiritualmente. Palabra clave, espiritual. No dije que se hacen ricos materialmente, ni con el dólar. Se hacen ricos espiritualmente. La riqueza espiritual puede resultar en riqueza material, pero el objetivo que Dios quiere para su pueblo y para su iglesia es que se hagan ricos espiritualmente. Y aquellos que dan y son generosos con lo que tienen, el primer beneficio es que obtienen riquezas espirituales. Por eso Pablo dice en el verso 6: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, si queremos hacernos ricos espiritualmente, ¿cuántos quieren este día ser de aquellos que se van a hacer ricos espiritualmente? ¿Cuántos en este día dicen yo quiero ser rico espiritualmente? Si quieres ser de esos, tienes que entender el primer principio de la siembra y de la cosecha. Tienes que entender ahora lo que Pablo está hablando, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Pablo lo que está diciendo es que el tamaño de tu cosecha está directamente relacionado con el tamaño de tu siembra. Están aquí, hello. Si tú quieres hacerte rico espiritualmente, como Pablo está hablando, vas a tener que entender el principio de la siembra y de la cosecha. Número uno, tienes que entender que tu cosecha, lo que tú obtienes, lo que tú recibes, está directamente relacionado con el tamaño de tu siembra. Si tú siembras poco, vas a cosechar poco. Pero si siembras mucho, cosecharás mucho. Gracias por los 2 o 3 amenes. ¿No me creen? Pues les voy a dar un verso bíblico. Proverbios capítulo 11, verso 24 al 26. Dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Yo sé que eso no tiene que ver con nadie aquí. Aquí todos pagan sus deudas. Pero el que es generoso, dice aquí en Proverbio, prospera. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Principio de siembra y de cosecha. Si tú siembras un poco, cosecharás poco. Pero si siembras mucho, cosecharás mucho. Y en este principio tenemos que ver que tú solamente te puedes disfrutar el grano del cual tú tienes en tu mano por el momento. Pero si estás dispuesto a soltarlo ahora, mañana podrás cosechar en abundancia. Tú te puedes comer la semilla, tú te puedes comer el grano, pero te va a satisfacer por el momento y llenará tu necesidad ahora. Pero el principio de la siembra y cosecha nos enseña de que nosotros no tenemos que tratar de obtener y de acumular todas las cosas para nosotros ahora de manera egoísta. El principio de la siembra y de la cosecha nos enseña a que si nosotros tenemos fe en Dios, debemos de confiar de que cuando nosotros soltamos de nuestro dinero y nuestras ofrendas y nuestros diezmos, no la estamos botando. Hay personas que tienen la mentalidad que cuando dan sus ofrendas, dan sus diezmos, dicen lo estoy botando. ¿Sabrá Dios lo que están haciendo con eso? ¿Sabrá Dios en qué se está usando? Y pueden decir muchísimas cosas.
en cuanto al hecho de las ofrendas y de los diezmos que están dando. Pero el principio de la siembra y de la cosecha nos enseña de que aunque ahora yo no pueda ver lo que está sucediendo con mi siembra, mañana yo recibiré el fruto de lo que hoy he sembrado. Tú no estás botando el dinero cuando tú lo usas para la obra de Dios. Cuando tú entregas tu dinero como ofrenda y diezmo para los propósitos de Dios en la iglesia, yo te quiero decir hoy que no lo estás botando, no lo estás gastando, tú lo estás sembrando. Lo estás sembrando, y esa semilla que tú siembras en un momento traerá una cosecha abundante para ti. Yo declaro que Dios está moviéndose en el pueblo hoy para traer una cosecha abundante como nunca hemos visto. Hasta ahora solamente hemos disfrutado de lo que hemos podido ver con nuestros ojos, pero Dios nos quiere llevar a un nivel más profundo de fe para que podamos confiar de que cuando yo suelto mi semilla, la estoy sembrando en buen terreno, y eso va a producir una gran cosecha mañana en mi vida. Por eso es que en Malaquías capítulo 3 verso 10 se nos habla un poco más del principio de la siembra y de la cosecha, y dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Dice, hablando Dios: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Cuando usted siembra su semilla aquí en la tierra, en los cielos se abren las puertas y Dios comienza a derramar una abundancia de sus bendiciones sobre tu vida. Usted dice: pastor, ¿y dónde está la bendición? Porque yo no la veo. ¿Dónde está? Porque yo no la veo. Y lo que te quiero decir hoy es, como te dije al principio, que el primer beneficio de nosotros ser generosos con lo que tenemos y darlo a la iglesia para apoyar los propósitos de Dios, nos resulta en que nos hacemos ricos espiritualmente. Y en lo espiritual, las bendiciones espirituales no se pueden medir en lo lógico, ni se pueden medir con lo material. Hay bendiciones espirituales que, aunque tú no las puedas ver, Dios te las ha concedido y te ha dado paz, te ha dado alegría, te ha dado una familia, te ha dado muchas cosas como resultado de su gracia abundante que han llegado a tu vida. Y a lo mejor no te has hecho rico monetariamente, pero sí eres rico espiritualmente. Por eso es que el sembrar cosas materiales pueden resultar en una cosecha espiritual. Está aquí. En 1 Corintios 9:11 Pablo lo dice de manera reversa. Él dice: si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, será mucho pedirle que cosechemos de ustedes lo material. Pablo básicamente está estableciendo su caso, defendiéndose, porque las personas estaban diciendo de que él no debería de cobrar por predicar, lo cual él no hacía como quiera. Pero Pablo estaba tratando de defender el punto de que si yo siembro cosas espirituales, que es la palabra de Dios cuando predico, sería mucho pedir que yo siembre de los que reciben la bendición espiritual algo material. Aquí está el orden reversado de la siembra y de la cosecha. Pablo dice: yo siembro en lo espiritual, y ustedes cuando lo reciben deben de sembrar lo material. Deben de ser recíprocos de lo que están recibiendo, no egoístas ni mal agradecidos. Ustedes no lo ven, y hay personas que a veces no entienden esto. No entienden este principio. Que cuando un pastor, predicador, evangelista, profeta, maestro está enseñando la palabra, él está sembrando bendición espiritual en sus vidas. ¿Cuántas personas no han sido bendecidas por una palabra?
¿Cuántas personas sus vidas no han sido cambiadas por una palabra en un momento? ¿Cuántas personas no han evitado cometer un error en su vida cuando escucharon una palabra que lo dirigió en un asunto en ese momento en su vida? La palabra espiritual, la palabra que se predica, resulta como bendición espiritual, y por lo tanto lo que se debe de dar de regreso es bendición material. Pero Pablo, aquí hablando, reversa la situación cuando le habla a los corintios y le dice: si ustedes siembran lo material, recibirán la bendición espiritual. Pablo estaba diciendo anteriormente: si yo les hablo y les predico y los bendigo espiritualmente, bendigan con material. Pero ahora es al revés. Si ustedes siembran lo material, hay algo que viene y usted recibirá una cosecha, y la cosecha será espiritual. Lo que el dinero no te puede comprar, lo que el dinero no puede obtener para ti, cuando tú siembras lo material, Dios se mueve en los cielos para hacer lo imposible posible en tu vida. Están aquí. Estamos aquí. Entonces, sembrar cosas materiales resulta en una cosecha espiritual que no podemos ver. Pero dentro del principio de hacernos ricos espiritualmente, no solamente entendemos de que si damos mucho, recibiremos mucho. También entendemos otro principio si queremos nosotros obtener los beneficios de ser generosos. Usted no va a ser una persona rica espiritualmente, nunca lo va a hacer, si usted da de mala gana. Hay principios. Número uno, entender el principio de la siembra y la cosecha. Das mucho, recibes mucho; das poco, recibes poco. Así que no te quejes por el tamaño de tu cosecha cuando el tamaño de tu siembra ha sido pequeña. Ustedes están calladitos, Dios mío. Pero número dos, si queremos recibir los beneficios de ser generosos, de dar y apoyar la obra de Dios que vienen y resultan en nuestra vida, vamos a tener que aprender no solamente a dar en abundancia para cosechar en abundancia. Tenemos que aprender a ser generosos y dar con gozo y con alegría. Algo totalmente opuesto a lo que están haciendo ahora. Con alegría, con gozo, significa una sonrisa por lo menos. Vírese a donde alguien, sonría, que Cristo lo ama, dígale: sonríe, Cristo te ama, Él está vivo, Él es bueno. Sonríe. Si yo estuviese en esta iglesia por primera vez, tendría miedo de tantas caras serias. Póngase de pie, haga algo conmigo. Creo que esto es importante en este punto. Dice en la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo del Señor no viene de las circunstancias externas. No, yo no me gozo cuando las circunstancias a mi alrededor son buenas. Yo me gozo a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no determinan el estado emocional que yo voy a tener. Yo le digo a mi alma cuándo va a alabar a Dios. Yo le digo a mi espíritu cuándo va a alabar a Dios. Y en este día tenemos que entender que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si queremos ser personas que van a cosechar abundantemente, porque son generosos en la obra de Dios, vamos a tener que aprender a hacerlo con gozo, con alegría. Vamos a tener que cambiar la cara de teléfono ocupado. Cambiar la cara del teléfono ocupado, como dice mi padre, y aprender a sonreír. Porque el gozo es una característica del creyente. El gozo nos distingue a nosotros del mundo. El mundo es el que anda enojado, triste, en depresión por las circunstancias a su alrededor.
Cuando las cosas no le van bien, entonces están mal. Cuando las cosas les va bien, entonces es que comienzan a animarse a mejorar. Pero los creyentes no ponen su confianza en las cosas de este mundo ni en las cosas materiales. Nuestra confianza está puesta en el Señor, que todo lo puede, que lo provee todo. Y por eso es que en este día yo me puedo gozar en Él y entender que uno de los principios más básicos de la generosidad es que cuando yo doy, yo debo de hacerlo con gozo y alegría de mi propia voluntad. Porque la recompensa de Dios va para aquellos que dan con confianza y sinceridad. Hay recompensa. Cuando somos generosos, hay recompensa. Cuando tú le das a la obra de Dios para apoyar su obra, hay recompensa. Hay recompensa de parte del cielo, de parte de Dios. Te vengo a decir, pero si lo haces de mala gana, no va a venir. Si lo haces por obligación, no va a venir. Si lo haces aún para probar a ver si esto funciona, no va a venir. Porque cuando Pablo dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, no está diciendo que entonces debemos de sembrar ni de dar ofrendas para apoyar la obra de Dios con el motivo de poder sacarle más a Dios. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo lo que está enseñando es que debemos de entender que cuando yo doy libremente para la obra de Dios de mi propia voluntad, con sinceridad en el corazón, entonces eso resulta en una recompensa espiritual que me permite a mí seguir siendo más generoso con lo que Dios me ha dado a mí. El gozo del Señor en mi vida es un resultado de mi fe que yo he depositado en Él. Y yo sé que aunque a lo mejor no tenga todas las cosas que yo quiera materialmente, yo soy rico espiritualmente. Nada me falta. Si estoy en el Señor, lo tengo todo en Él. Si estoy en Cristo, soy rico espiritualmente. Y por eso cuando yo doy una ofrenda, yo la doy con sonrisa en la cara, con gozo en el corazón, porque yo sé que al Dios que yo le estoy dando es la fuente de toda bendición espiritual. Aleluya. Y te he venido a decir hoy: viene una cosecha, prepárate. Viene una cosecha grande para ti, para tu familia. Viene una cosecha grande para tu vida. Prepárate para recibir todo lo que Dios tiene. Se puede sentar, siéntese. Ya estoy terminando. Dios no premia, escuche bien, Dios no premia el tamaño de tu ofrenda, sino el tamaño del corazón que da con sinceridad, libremente y gozosamente. Eso es lo que Dios mira. Por eso tú puedes engañarme a mí, tú puedes engañar a los que están a tu lado, pero tú no puedes engañar a Dios. No lo puedes engañar. Venga. No lo puedes engañar. Porque Dios ve el corazón y Dios conoce lo que está ahí adentro. Y por eso es que hoy te he venido a decir, mi hermano, si todavía tú no estás viendo los beneficios del ser generoso y de dar para el Señor, lo más seguro vas a tener que ver dentro de ti cuáles son las motivaciones que hay. Porque si lo estás haciendo para ver que puedes recibir, entonces no verás los beneficios. Pero si lo das con sinceridad de corazón, libremente, sin esperar nada a cambio, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Viene una cosecha grande. Hello somebody. Viene una cosecha grande. Viene. Se abren los cielos en este día. Viene una cosecha. Se aproxima. Está llegando. Se está acercando. La abundancia de Dios viene de camino. Las promesas de Dios se van a cumplir. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Prepárate, porque algo grande viene de parte de Dios.
Cuando nosotros damos, nos hacemos ricos espiritualmente. Escuche bien. Martín Lutero dijo esto: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido, pero las cosas que he puesto en las manos de Dios todavía las tengo. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido, pero las cosas que yo he puesto en las manos de Dios todavía las tengo. Y eso es una promesa de Dios, que Dios no nos fallará, no nos desamparará, estará con nosotros y causará que nuestra cosecha sea abundante si nuestra siembra es sincera de corazón. Y con esto termino ahora. Cuando damos a la iglesia para apoyar los propósitos de Dios, no solamente nos hacemos ricos espiritualmente, también ayudamos a llenar las necesidades de los individuos que solos no podríamos hacer. O sea, a lo mejor tu ofrenda no sea grande y tú dices: con mi ofrenda yo no puedo hacer nada, no puedo lograr nada. Pero tu ofrenda pequeña, con la ofrenda pequeña del que está a tu lado, y la ofrenda pequeña del que está detrás de ti, y la pequeña ofrenda del que está al frente de ti, juntas, colectivamente, pueden resultar para poder lograr y cumplir con un proyecto grande en la obra de Dios. Podremos hacer cosas mayores y grandes cuando nosotros nos unimos para dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos llenar necesidades, podemos cumplir con sus propósitos. Y por último, cuando damos para apoyar la iglesia, esto le trae alabanza a Dios, porque Él es la fuente de toda bendición. Dice en el verso 13: en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. No es solamente que nosotros predicamos el Evangelio, nosotros lo ponemos en práctica también. Ellos alabarán a Dios, los que recibirán tu ofrenda, alabarán a Dios por la contribución suya que acompaña su confesión. No podemos ser cristianos solamente de boca. Tenemos que ser cristianos de hechos, hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. ¿Están aquí? Que tus obras acompañen tu confesión, que la fe tuya no esté muerta, sino viva, que actúe en los momentos de necesidad. Y el creyente se destaca, se separa, porque es una persona que no solamente habla, sino que practica lo que predica. Y ellos, Pablo dice, alabarán a Dios por su generosidad. Ahora que estuve en Cuba, y termino con esto, por la tercera vez, conocí un pastor americano llamado Irving. El pastor estaba con nosotros y no llegó a predicar, pero cada momento que tenía nos hablaba de su testimonio, de lo que Dios había hecho con él. Un señor ya anciano, pero con muchas historias que contar. Yo me pudiera quedar sentado todo el día escuchándolo a él, de lo que Dios ha hecho con su vida. Un hombre misionero con 3 escuelas misioneras, una en Indonesia, Malasia y México. Y en Indonesia él nos cuenta que en el 2004, cuando ocurrió el tsunami, él dice que los primeros en responder para ayudar a la gente en necesidad fueron los cristianos. E Indonesia es un país donde la población de musulmanes es la más grande de cualquier país en todo el mundo.
grande. Y dice él que cuando sucedió el tsunami, los primeros en responder fueron los cristianos. Las organizaciones sin fines de lucro cristianas que estaban fundadas sobre principios bíblicos llegaron para darle ayuda a aquellos que estaban sufriendo. Y pasado un tiempo, y al rato, dice él, no sé si fue al mes o qué, se aparecieron los musulmanes para decirle a los musulmanes que estaban recibiendo la ayuda de los cristianos que ellos no podían seguir recibiendo la ayuda de ellos, que no se podían olvidar de sus creencias. Y los musulmanes que estaban recibiendo la ayuda le dijeron a ellos: ¿y dónde estaban ustedes cuando nosotros estábamos en necesidad? ¿Dónde estaban ustedes cuando nosotros no teníamos nada? Estos cristianos no nos vinieron a predicar, nos vinieron a ayudar. Y ese testimonio habló más de Dios que cualquier palabra que se pudo haber dicho. Por eso Pablo dice que su generosidad resultará en una abundante alabanza a Dios de aquellos que reciben la ofrenda. Cuando tú das tu ofrenda, no es en vano que lo estás dando. Tu ofrenda se está dando con un propósito, para una causa, y está logrando un fin. Te he venido a decir que tu ofrenda y tu generosidad, Dios la utiliza para que sea testimonio a los inconversos, para que sepan de que hay un Dios que es real y está vivo. Es real. Es real. Y yo creo que Dios está levantando una generación generosa de hombres y mujeres que van a causar un impacto en este mundo como nunca antes. No tanto por su predicación ni por sus palabras, sino por su generosidad. Dios va a levantar a hombres y a mujeres en este lugar que serán columnas de la obra de Dios. Yo lo estoy declarando ahora. Dios va a levantar columnas financieras en este lugar. Y te vengo a decir: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, tu negocio se multiplicará, las ideas que Dios te ha dado se cumplirán, tus manos se llenarán de la bendición de Dios en cosas materiales. Pero escucha bien, no es para que tú seas egoísta. Dios te lo va a entregar para que tú seas una columna de la iglesia y seas una columna del reino de Dios. Dios te va a utilizar para que tú puedas ayudar a avanzar el reino de Dios en esta tierra a través de tu generosidad. Y yo declaro que para aquellos que hoy se levantan y dicen: presente a esta generación, se abren los cielos y Dios derrama bendición hasta que sobre y abunde. Póngase de pie. Yo declaro que comenzaremos a lograr más de lo que hemos logrado. Comenzaremos como iglesia a lograr más de lo que hasta ahora hemos logrado, porque Dios levanta columnas financieras. No creas por un momento que tu ofrenda no es importante. No creas por un momento que tu diezmo no es importante. Tu ofrenda y tu diezmo en el reino de Dios son necesarios y son útiles para avanzar en la evangelización del reino de Cristo. Así que en este día, el Señor nos habla y nos dice que nuestra generosidad y nuestras contribuciones tienen sus beneficios, y no lo damos necesariamente por los beneficios que podemos obtener. Lo damos porque sabemos que el Dios a quien le servimos y a quien le entregamos lo que tenemos es el dueño del oro y de la plata y de todo, y podemos confiar en Él, podemos descansar en Él. Nuestra confianza no debe de estar en las cosas de este mundo, sino en Él y solo en Él. Si confiamos en Él, si tenemos fe en su palabra, podremos entonces comenzar a vivir vidas generosas que pueden dar libremente para la obra de Dios y el apoyo de lo que Dios está haciendo.